está promovida por la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Getafe y arranca los días 9 y 10 en Juan de la Cierva y Sector 3. Continuará el 16 y 17 en Las Margaritas y Alhóndiga, 23 y 24 en Centro y Perales y el 30 de septiembre y 1 de octubre en San Isidro y El Bercial. Participan 450 establecimientos. Aprovecha las ofertas y descuentos. El proyecto cuenta con el patrocinio y la colaboración del Ayuntamiento de Getafe y Getafe Iniciativas GISA, dentro del Plan de Desarrollo Económico. Habrá espectáculos infantiles y talleres para los más pequeños, porque juntos construimos barrio. Participa. Las noticias de Getafe tienen su espacio. Comienza Getafe Despierta. La información local, las tertulias, los debates, las entrevistas. Todo esto y mucho más, presentado y dirigido por Ruth Holgado. De lunes a viernes a las 10. El informativo local de tu ciudad se llama Getafe Despierta. Getafe Radio te suena. Buenos días, Getafe, son las 10:03 de la mañana, es 13 de septiembre y arranca Getafe Despierta. Y lo hacemos, como no podía ser de otra forma, para hablar del conflicto que mantienen el Getafe Club de Fútbol y el Ayuntamiento de Getafe por el uso de las instalaciones deportivas. Un año después de que el Ayuntamiento anunciara que la ciudad deportiva del Getafe Club de Fútbol, de titularidad municipal, iba a dejar de ser de uso exclusivo del conjunto azulón, el club presidido por Ángel Torres parece haberse atrincherado en las instalaciones, tras impedir, apagando la luz de los campos de entrenamiento, que los jugadores del Ciudad de Getafe pudieran entrenar en el horario fijado la semana pasada. Esta semana el conflicto continuaba y ayer en concreto los jugadores de este club tampoco pudieron acceder a las instalaciones. Hoy hemos conocido que Sara Hernández ofrecerá mañana a primera hora una rueda de prensa para aclarar cuáles son las acciones jurídicas que van a emprender ante esta actitud del Getafe Club de Fútbol. Y para comentarlo, ¿quién mejor que nuestros periodistas locales que ya me acompañan hoy en los estudios de Getafe Radio? A mi derecha está Miguel Ángel Gasco. Buenos días, Miguel Ángel. Hola, buenos días, Ruth. Y a mi izquierda, Raquel González, directora de Getafe Capital. Buenos días, Raquel. Hola, muy buenos días. Y Roberto Carlos Benítez, editor de elbercial.com. Buenos días, Roberto. Buenos días. Bueno, pues ya estamos todos para abordar este tema y otros asuntos de actualidad local. Si os parece, os dejo con una cuña en la que os contamos cómo poder participar en esta tertulia y a continuación pasamos a analizar el antes, el durante y lo que futuriblemente pasará en este conflicto que ocupa la actualidad municipal de los últimos días. Lo escuchamos. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270526 o llamar en directo al 91764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, @Getafe Radio o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio, ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena. Pues ahora sí, si os parece, decidid vosotros quién rompe el fuego. ¿Creéis que este conflicto tendrá solución en los próximos días, en las próximas semanas?
Bueno, hay que buscarle solución. Yo creo que esto es como el día de la marmota, que nos levantamos semana tras semana con la misma historia que se ha repetido. Pues en este caso, el año pasado ya vivimos esta misma situación, que se le había asignado a Ciudad de Getafe precisamente, se le había prometido durante el verano, y así se lo habían confirmado desde la Delegación de Deportes, que iba a poder acceder a esas instalaciones de la Ciudad Deportiva, porque recordemos, la Ciudad Deportiva hasta ahora ha sido de uso exclusivo del Getafe, que tenía una amplia escuela, que esa escuela se ha ido viendo reducida en los últimos años, por lo cual los campos de entrenamiento que tiene son excesivos para el volumen de niños que ahora mismo están en la Ciudad Deportiva. Hay sobran campos y son necesarios en el resto de Getafe, que está muy necesitado de instalaciones para poder seguir practicando fútbol. En este caso, el Ciudad de Getafe, decíamos, se le había prometido el año pasado que esas instalaciones iban a ser compartidas, que iban a poder hacer uso de los campos en los horarios en los que el Getafe no tiene ningún niño, o sea que no había ninguna interferencia con la labor diaria de la escuela de fútbol del Getafe, pero finalmente, para evitar ese enfrentamiento, ese conflicto, ya que el Getafe no estaba por la labor de facilitar ese uso compartido, pues decidieron, con la inauguración de los nuevos campos, el nuevo polideportivo del Bercial, que es un par de equipos de Ciudad de Getafe, entrenaron durante el pasado curso allí. Este año se ha vuelto a repetir la historia, le han prometido, le han dicho, este año nos vamos a trasladar al Bercial. Recordemos que es un club de Juan de la Cierva. Este año se va a entrar en la Ciudad Deportiva y se van a poder compartir las instalaciones. Durante el verano se envían varias cartas por parte de la Delegación de Deportes, por parte del concejal Javier Santos, envían varias cartas al club, el club no responde, se da por hecho que han entendido la situación y que la aceptan, y la semana pasada fue cuando Ciudad de Getafe se presenta en las instalaciones. Ese primer día sí que les dejan acceder, se ponen a entrenar, es el vigilante de seguridad el que, una vez iniciado el entrenamiento, se acerca a ellos y les dice que tiene que abandonar, se llama a la policía para que levante acta de la situación, que es lo que hace, y media hora antes del el horario que tenían asignado, tienen hasta de 8:30 a 10:30 de la noche. A las 10 de la noche se les dice que se apagan las luces y que tienen que les invitan de esta forma a abandonar las instalaciones. Desde entonces, ni en el entrenamiento del jueves, que ya no solamente es el Ciudad de Getafe, en este caso también es el Getafe Atlético al que le autorizan el uso de esas instalaciones, el Getafe Atlético no le dejan entrar, y ayer que estuve yo precisamente con el Ciudad de Getafe, también en la puerta los vigilantes de seguridad les impiden el paso, les dicen que si no hay una autorización por escrito, pues que no pueden acceder a las instalaciones. Ese es el punto en el que nos encontramos. Ahora mismo hay 2 clubes que necesitan esas instalaciones porque así se lo han prometido, porque así tienen en su organigrama poder realizar esos entrenamientos. Me decían los entrenadores, es que esta situación nos está perjudicando porque este fin de semana empezamos la competición y es que no estamos pudiendo entrenar porque no tenemos espacio para entrenar, porque venimos a perder el tiempo aquí a intentar entrar en unas instalaciones que no nos dejan entrar, con lo cual esta situación no se puede volver a repetir. Esperemos que mañana en esa rueda de prensa nos clarifiquen cuál es la situación, cuáles son las actuaciones que va a llevar a cabo el ayuntamiento para poder permitir este uso. Lo que no puede ser es tener a los padres de los niños del Ciudad de Getafe, del Getafe Atlético, como punta de lanza de un conflicto que no es entre padres, que no es entre clubes, que es entre una institución como el Ayuntamiento y otra como el Getafe Club de Fútbol. Roberto, ¿cuál es tu opinión respecto a este asunto que ocupa la actualidad informativa las últimas semanas? A ver, el problema de esto del Getafe viene de hace mucho tiempo, como decía Raquel, es el día de la marmota y no tiene visos de solución. Yo lo que no entiendo es el permiso por escrito que lo tiene que dar. Si ese campo municipal será el ayuntamiento y será de competencia municipal, y ahí no entiendo por qué hay una seguridad privada que de alguna forma está bloqueando el paso de equipos municipales. O sea, no sé por qué no se presenta ahí la policía. La policía estaba. Esto es un campo municipal y tal. Y además, estoy viendo que ha dicho el concejal que el Getafe no quiere pagar ni los suministros y tal, con lo cual está incumpliendo el famoso acuerdo que tiene con el ayuntamiento, ¿no? El convenio. Es una situación un poco rara y kafkiana. No acabo de entender por qué las partes o una parte se cierra en banda y la otra parte no tiene capacidad de maniobra. Seguramente Miguel sepa mucho más y ofrezca más luz en el tema, pero a mí me sorprende que no haya capacidad de maniobra por parte del ayuntamiento
para que se puedan ocupar esos campos que son municipales con un permiso de la delegación, porque yo entendería que fueran allí por el artículo 33 y no les dejaran pasar, pero es que yo creo que esa persona está hasta el concejal de deportes allí. Hasta el concejal de deportes estuvo el jueves pasado y no le dejaron. De manera, ¿no? Entonces, una cosa... Bueno, ayer lo que al final dijeron es que se podía pasar, porque al final es una instalación municipal, pero lo que no se podía era entrenar. Entonces, hacer uso de la instalación. Si ellos pasaban para entrenar, que entonces no podían. Sí, vamos a ver. El tema de lo que está ocurriendo ahora no deja de ser una parte de todo el conflicto. Me explico que sí, estamos hablando del uso de la ciudad deportiva, pero no nos olvidemos que esto forma parte de un conflicto que, como habéis dicho, viene de largo, pero viene de largo y viene además con unas situaciones complicadas, con demandas judiciales, con sentencias recurridas y con mucho dinero en juego. Mucho dinero en juego por parte del club, evidentemente, y por parte del ayuntamiento y por extensión de los vecinos de Getafe. Injusta o justamente, es algo que el Getafe ha venido aprovechándose de esa situación, de ese convenio, de esa ayuda y de ese dinero que ha venido percibiendo. Y bueno, como se suele decir, yo creo que la costumbre en este caso se ha hecho ley, ¿no? Que el Getafe ha entendido que todo aquello que se le venía dando, que se le ha venido dando durante muchos años, y como digo, justamente, que eso será otra cuestión a valorar, le pertenece en justa correspondencia, y de ahí que ha ido a defender sus legítimos derechos como club que entiende a los tribunales. Dentro de esa amalgama, de ese problema tan grande y tan importante que es ese convenio incumplido, esas subvenciones y esa demanda judiciales, están el uso del campo, el uso de la ciudad deportiva, el dinero percibido, el pago de las instalaciones, el pago de los suministros. O sea, quiero decir que el problema es mucho más importante todavía que el simple uso de la instalación, y aquí voy a hacer un inciso, siendo muy importante, y sobre todo que los que no tienen culpa son los clubes que tienen o a los que se les ha dicho desde el ayuntamiento que pueden hacer uso de una instalación municipal como otra cualquiera, evidentemente, ¿no? Y entonces a esos clubes no les puedes utilizar de conejillo de indias. Entonces, tanto una parte como la otra deberían tener un poquito más de responsabilidad, entre comillas, y haber dado la solución previa. No puedes utilizar de conejillo de indias ni mandar a dos equipos, por muchos senior que sea. Es cierto que a los niños no se les está metiendo en esto, me explico, que creo que los equipos a los que se les está intentando, o se les ha mandado a entrenar para allá, o se les ha dicho que tenían permiso, son equipos ya de seniors. No, en realidad, esa decisión la toma el club. Sí, en realidad los equipos que están asignados a esos campos van a ser infantiles y cadetes. Lo que pasa que el club, el Ciudad de Getafe, previendo que se podía montar algún problema como el además, que mandó a los seniors. Teniendo en circunstancia lo que tú has dicho, es cierto que la cantera o los equipos de base del Getafe han disminuido, pero aunque no hubiesen disminuido, el uso de esas instalaciones en los últimos horarios de tarde, noche, ya no están de niños, y los equipos del Getafe Club de Fútbol en edades mayores edades, en categorías superiores, son mucho menores, con lo cual los campos están libres, pero están libres ahora, estaban libres el año pasado, estaban libres hace 3 o 4 temporadas, que el A y el B dejan de entrenar y los juveniles pues entrenan, pero hay 4 o 5 campos que podrían haber sido utilizados en cualquier momento, siendo una instalación municipal como era. Se están utilizando ahora, o se están intentando utilizar ahora, y se encuentran con ese conflicto. Respecto a lo que decís de la vigilancia privada de la empresa, hay una empresa de seguridad que está contratada por el Getafe, entonces está haciendo su trabajo con el contrato que tienen con el Getafe. Entonces ellos reciben orden por escrito. Yo entiendo que deberían recibir una orden por escrito del club que les está pagando al vigilante jurado. Me pongo ahora en el lado del vigilante jurado. Si el club que le está pagando o el que le tiene contratado no le da un permiso por escrito para dejar entrenar a determinadas clubes o a determinadas entidades, pues el vigilante jurado, dentro de la empresa de seguridad privada, dentro de su trabajo y del contrato que tiene firmado con el club, no lo deja. Eso es evidente. Otra cosa es que tenga que intervenir Policía Municipal, Policía Nacional o una orden judicial para el tema del desalojo. Eso ya son cuestiones, creo que a lo mejor el tema va a desembocar en ese tipo de situaciones, pero vamos, ya sería kafkiano que se tengan que desalojar judicialmente de algo que es tuyo también. Eso ya sería, rocambolesco. Pero no resulta curioso que, vamos a poner el ejemplo, no en el campo de la ciudad deportiva, sino por ejemplo en Cerro Buenavista, que es una dotación municipal que está también de alguna forma subcontratado, porque allí está prestando servicios una empresa privada y que tiene sus trabajadores. Vamos a suponer que esa empresa mañana, por lo que sea, pone una vigilancia privada allí y dice que a partir de ese momento los vecinos de Getafe no podemos hacer uso de la instalación. Pues a mí me parece muy bien que te pague en este caso una empresa privada. Si el problema de esto es que el suelo, la construcción es municipal, alguien antes de llegar a la instancia judicial tendrá que decir, no señor, usted puede poner aquí toda la vigilancia privada que quiera.
pero esto es competencia o esto es municipal, con lo cual el libre acceso lo tiene que garantizar la Concejalía de Deportes a través de sus escritos, y la policía local, entiendo, o la nacional tendrá que decir, hasta aquí hemos llegado, sí, pero no irte para atrás. Totalmente de acuerdo. Lo que digo que es kafkiano. Lo he dicho antes, que es surrealista. Ahora, lo que sí es cierto, que desde el Ayuntamiento se ha venido insistiendo en estos últimos meses que el Getafe está utilizando las instalaciones en precario. Es decir, que le está autorizando al uso de esas instalaciones, y a ser en precario, un precarista, creo que hay una figura jurídica que te permite hacer uso con todas las consecuencias, siendo tú el titular de esas instalaciones. Sí. Pero también dice que el también acuerdo... lo está haciendo, o sea, que en ese tipo de situaciones cada uno está defendiendo unos derechos dentro y cumpliendo también una ley. El acuerdo del precario tiene una letra pequeña, que es que siempre y cuando el ayuntamiento necesite hacer uso, cuando no le use el Getafe, lo puede hacer. Sí, pero el Getafe diría que lo está usando, que no sé. No, pero era curioso se supone porque... que hay un cuadrante en el que había un campo solamente y el resto no, el campo número 4 estaba sin uso. Y luego yo, por lo que tengo entendido, que hablé con Javier Santos, me dijo que previamente la semana anterior habían llegado a una especie de acuerdo y que a última hora habían estado las partes con sus abogados respectivos limando el acuerdo. ¿Qué ha pasado desde que se... Porque el equipo de fútbol de Ciudad Getafe tiene que haber entrenado la semana anterior, pero por lo visto hay un desacuerdo, se llaman los abogados de las dos partes y se toma la decisión de posponer una semana, pero suponiendo que hay un acuerdo. Pero ¿sabes qué pasa? Que se empieza la temporada en segunda división. Y el ayuntamiento toma también decisiones respecto al uso del campo de fútbol del Coliseo Alfonso Pérez y de los aledaños, entre ellos el aparcamiento. Entonces el ayuntamiento dice, bueno, empieza la temporada y no te voy a dejar utilizar el aparcamiento como lo venías haciendo porque es un espacio público. El Getafe dice, hombre, estamos intentando llegar a un acuerdo, me estás tensando la cuerda, pues voy a tensarla yo también. Blanco y en botella. Digo lo que ha pasado. Esa es la explicación, porque en el último partido que enfrentó al Getafe aquí en el Coliseum se abrió el aparcamiento al uso de todos los ciudadanos, y yo entiendo que por ahí viene tiene que ir por ahí. rifirrafe. De hecho, la Policía Municipal tampoco ha estado presente en los 2 partidos que ha jugado el Getafe en el Coliseum, en los aledaños. Ha estado Policía Nacional, pero esa presencia masiva de Policía Municipal que ha habido siempre en primera, o ha habido todos los años, yo he estado en los 2 partidos y no han estado. Quiero decir que por ahí pueden ir los tiros, por ahí pueden haber ido el pequeño o gran enfado otra vez para que esa situación que dices tú, que estaba medio reconducida, pueda haberse ido otra vez al garete, y tengamos que estar ahora sí esperando también mañana una rueda de prensa en la que nos van a anunciar medidas legales también. Sí, al final según nos han adelantado. Lo habéis expuesto muy bien en los micrófonos. O sea, es un conflicto que está muy enconado, que viene de muy atrás y que tiene muchas aristas legales que todavía se tienen que pulir, y entiendo que la rueda de prensa de mañana es necesaria porque no se habían cerrado bien los acuerdos por parte de las dos partes implicadas, Ayuntamiento y Getafe Club de Fútbol. Eso está produciendo daños colaterales, como son que estos 2 equipos a los que hacéis mención no puedan entrenar, y esto hay que solucionarlo, y lo han intentado solucionar por la vía del diálogo, por lo que hemos estado viendo estas semanas. Pero parece que ese diálogo está roto a día de hoy. Ayer Javier Santos declaraba en Noticias para Municipios que ya tenían, que el Getafe Club de Fútbol había corroborado que no quería pagar los suministros de las instalaciones. Yo entiendo que, partiendo de ese punto, el diálogo está roto, porque es uno de los requisitos que tendría que cumplirse para que haya un entendimiento entre las partes. Veremos qué pasa mañana. El diálogo está roto una vez más, porque esto parece, como decíamos, el día de la marmota. Y a mí lo que me preocupa, ya más allá de este conflicto que existe entre el Ayuntamiento y el Getafe, es cómo se está extendiendo a 2 aficiones que no tienen la culpa. En el sentido, el Getafe está haciendo extensivo este problema a padres y a aficiones. Este fin de semana, pues fruto de ese problema que hubo la semana pasada de no dejar entrenar a Ciudad de Getafe, el Getafe cancela unilateralmente algunos partidos amistosos que tenían chavales pequeños, además del Getafe Club de Fútbol, con el Ciudad de Getafe. O sea, estamos enfrentando a 2 aficiones. Teníais que ver, si cualquiera se puede meter en las redes sociales y ver las lindezas que se intercambiaban padres del Getafe y padres de Ciudad de Getafe, de estas instalaciones son mías, pero ¿quién paga los suministros? Mucha desinformación que existe, además, y mucha gente que habla sin saber exactamente qué es lo que está sucediendo, y al final lo que se está provocando es que 2 aficiones que
no tendrían que tener ningún problema y que deberían colaborar, se están enfrentando y que están provocando, pues después vemos en los campos cosas que pasan, de aficiones que se enfrentan, de aficiones y muchas cosas vienen por el mal uso que se está haciendo, en este caso el Getafe Club de Fútbol, y el desamparo que a lo mejor ha tenido el ayuntamiento hacia esos clubes a los que les ha cedido la instalación. Yo creo que aquí tendría que imponerse la cordura y sentarse a hablar, porque esto puede derivar en un problema mayor. El Ciudad de Getafe está acogiendo muchísimos niños que salen de la ciudad deportiva del Getafe, porque el Getafe ha reducido mucho los equipos que tiene en su escuela. Yo creo, no sé si a la mitad, pero de unos años a esta parte, cada año ha ido reduciendo el número de equipos. Esos niños que a lo mejor tienen 10, 12, 14 años quieren seguir practicando fútbol y lo buscan pues en clubes como el Ciudad de Getafe, que ahora mismo cuenta con 800 niños. O sea, es que estamos hablando de 800 familias a las que hay que dar respuesta y hay que buscar una solución para que puedan entrenar. Daos cuenta que el conflicto con el Getafe es desde el año 2011. Son 5 años de una herida que, lejos de cicatrizar, se ha ido infectando, se ha ido enquistando, se ha ido abriendo y se ha ido añadiendo, que es lo que hemos dicho antes, se han ido elementos a ese conflicto, a esa herida y a esa diferencia. En estos 5 años, lejos de buscar posturas acercadas, el distanciamiento ha sido cada vez mayor. Yo entiendo las dos posturas, que cada uno defienda sus legítimos intereses, pero sobre todo los que no deben estar por medio, insisto, son el resto de clubes, los niños ni los mayores. Ellos hay que darle la solución y tienen el derecho a entrenar en una o en otra instalación, y el conflicto deben solucionarlo los responsables que han generado ese conflicto, que son el Getafe y el ayuntamiento, no hay más, con o sin razón. Que están en los tribunales, pues a lo mejor hay que esperar permanentemente hasta que eso se dirima a los tribunales, que no lo sé, digo que... Y lo lentos que van los tribunales. Eso sí, eso también es cierto, que las instalaciones no pueden esperar, y el uso de esas instalaciones o la situación, no solo deportiva, sino la situación social, como está diciendo Raquel, no aguanta a la situación o a las decisiones judiciales, también es cierto. Y que se están generando más problemas añadidos, y esos daños colaterales que todo el mundo habla en las guerras, evidentemente se están produciendo y se van a seguir produciendo por una situación, como digo, que les compete a los que lo han generado. Pues veremos qué pasa mañana, que nos cuentan en esa rueda de prensa que ha convocado la alcaldesa Sara Hernández para dar cuenta de cuáles son las acciones que se van a emprender por parte del consistorio en este conflicto que enfrenta a las dos partes que acabamos de comentar, Getafe Club de Fútbol y Ayuntamiento de Getafe. Os lo contaremos aquí en Getafe Radio, pero por seguir repasando la actualidad informativa local y aprovechando que tengo conmigo en la mesa a 3 periodistas del municipio, quería comentar con vosotros una noticia que saltaba ayer a los medios de comunicación. Os lo contaban ya hace una semana en rueda de prensa, pero ayer el ayuntamiento, el gobierno local, enviaba nota contando que se iban a destinar 500.000 euros para crear 2 macroáreas infantiles en Los Molinos y Buenavista. Las redes sociales echaban humo en los portales de los distintos barrios, pues porque la gente siente que en sus barrios hay una carencia de instalaciones de primera necesidad, como pueden ser centro de salud, escuelas infantiles y colegios, y criticaban este anuncio pues para intentar acallar a los más críticos. No sé qué análisis hacéis vosotros de esta información. Entiendo que es bueno para los barrios, pero no sé si tienen que ir más allá en las actuaciones que se ejecuten tanto en Los Molinos como en Buenavista. Aquí volvemos a hablar de un problema de competencias. Al final, el ayuntamiento es competente para hacer áreas infantiles y no es competente para hacer colegios, no es competente para hacer centros de salud. Entonces, la reclamación va por una vía diferente, y tampoco el coste de un área infantil, por muy grande que sea, en este caso se van a destinar 500.000 euros a los 2 barrios, o sea, estamos hablando de una instalación de 250.000 euros en cada uno de los barrios. No es lo mismo eso que la construcción de una infraestructura como puede ser lo que reclaman. Yo creo que se está trabajando en esas 2 vías, pero la vía de reclamación y la vía de queja pues quizás no sea... Yo entiendo a los vecinos que al final dicen, es muy bonito tener aquí un área infantil, pero a mi niño le tengo que llevar a otro barrio al colegio. Yo entiendo que esa es una frustración y una impotencia muy grande. Desde el ayuntamiento también ayer anunciaban, y el concejal aseguraba que querían tener la escuela infantil incluso pagada con fondos municipales, que ahí sí que tienen competencia incluso para el próximo curso escolar. Veremos a ver, pero yo creo que los vecinos, entiendo la frustración, pero que tienen que dirigir las críticas hacia donde tienen que ir. Y aquí podemos estar hablando de dos partes diferenciadas o 2 cuestiones. Para uno será oportunismo,
y para otros será gestión. Para los que es oportunismo es que estás utilizando esta situación y un barrio o dos barrios para con los recursos favorecer ante ese enfado que hay sobre infraestructuras que no son de tu competencia, y para otros es que estoy gestionando los dineros públicos de la mejor manera posible y dotando de infraestructuras a esos barrios de las que carecen. ¿Hasta dónde puedo llegar? Pues las que son de mis competencias, evidentemente. Ahí tampoco se van a poner nunca de acuerdo. Para uno, como digo, va a ser oportunismo, para otro buena gestión, es evidente. Totalmente de acuerdo. Nos hacíamos eco de esas opiniones negativas, pero también eran muchas las positivas que acogían con los brazos abiertos este tipo de áreas, teniendo en cuenta el éxito que tiene el Aviocar, el Parque del Avión en el Bercial, que recibe pues getafenses de todos los barrios, porque todos los niños quieren ir a ese parque. Que se lo digan a Robert, que tiene carne de uso y casi patria potestad. Que lo he inventado yo, Así que, en principio... Pues, al final es hacer barrio. Yo creo que exactamente, los barrios necesitan escuelas, necesitan centros cívicos, necesitan muchas instalaciones y, bueno, a lo mejor la prioridad no todos la compartimos o no todos la comparten, pero, bueno, al final es dar pasos para ir haciendo barrio y crear espacios comunes donde puedan estar niños, mayores... En situaciones de demanda social y en hacer barrio en barrios, todo es prioritario. Otra cosa es lo que es urgente, pero prioridades, los vecinos van a decir que todo es prioritario, y con razón también, evidentemente, porque ellos han llegado a un barrio, están en unas viviendas y utilizando unos servicios y pagando unos impuestos para que se les permita, ¿no?, disfrutar de lo que es una vida en una ciudad o en el barrio en el que están, por lo cual yo entiendo que para ellos prioritario es todo, y con razón, Pues por dar más información a nuestros oyentes, estas dos áreas ocuparán una superficie de 750 metros cuadrados cada una. En Los Molinos la temática girará en torno al Quijote y estará situado este Aviocar, este parque, porque no es Aviocar, en la avenida Sancho Panza, mientras que en Buenavista se ubicará en la calle Ignacio Sánchez Coy y la temática serán los cuentos infantiles. Veremos cuáles son los elementos multijuego que instalan, y esperemos pues que los niños y niñas de estos barrios pues puedan disfrutar de estas instalaciones. Me dicen desde el control técnico que tenemos una llamada, que nuestro compañero José Luis Sánchez y Fuentes quiere decirnos algo. Buenos días, José Luis. Hola, buenos días. ¿Me escucháis bien? Claro que sí. Cuéntanos, ¿qué quieres decir respecto a lo que comentamos? Es que, lo de las áreas infantiles que habéis comentado, de Molinos y Buenavista, sí, ya... Tiene esa polémica que ha habido en redes sociales, ¿no? Y bueno, vecinos de la infraestructura. Claro, José Luis, te oímos un poco entrecortado. ¿Estás moviéndote, seguro? Seguro, claro, si no estaría ahí. Pues quietecito mientras hablas y luego continúa. Ver, ¿ahora sí? Ahora sí, cuéntanos. Pues eso que decía, que el área lo que comentáis del área infantiles de Buenavista y Los Molinos, que claro, que no deja de ser curioso que se diga que no se puede hacer por competencias otra serie de instalaciones y se proponga hacer una escuela infantil en Buenavista. Y hay que recordar que en el Bercial ya se hizo una escuela infantil, o se construyó con dinero del Ayuntamiento de Getafe. ¿Y un colegio? Sí, bueno, colegio o escuela infantil. No, las dos cosas. Vale, pues las dos cosas, mejor me lo pone Roberto. Y que hay otras infraestructuras, como puede ser un centro cívico, y que sabemos que el mayor problema está en la dotación. Y claro, evidentemente hacer una escuela, hacer un área infantil, en este caso como pueden ser la de Los Molinos y Buenavista, es mucho más cómodo porque no hay que dotarlas de personal y sabemos que el coste es superior. Pero que es lógico el enfado de los vecinos, es decir, un centro cívico en Los Molinos o en Buenavista sería tan importante o fundamental. Ahí están las peticiones que se han hecho, los presupuestos participativos, aunque algunas no se hayan metido para seguir adelante. Y yo creo que la queja de los vecinos es lógica y que evidentemente... pues es muy bonito vender áreas infantiles como la del avión, porque son muy chulas y sobre todo porque no cuestan mucho dinero a largo plazo, pero evidentemente yo creo que es lógico que se entiende la crítica de los vecinos. O sea que tú eres de los que piensan, José Luis, buenos días, que es oportunismo, ¿no? Totalmente, oportunismo, pero además con mayúsculas, si lo quieres poner así. Sí, yo creo que al final es intentar parchear el cabreo de los vecinos de Los Molinos y Buenavista por su falta de infraestructuras, por esas cosas que le están colocando, como una gasolinera, como la iglesia que les van a hacer en Los Molinos, que han ido a bendecir el señor obispo. Es decir, esas cuestiones al final se quieren tapar por un área infantil, cuando además otra cosa no tendrán los servicios urbanísticos, es decir, no tienen accesos al transporte público, no tienen muchas cosas, pero parques para los niños tienen para dar y tomar,
Pues ahí queda, José Luis, ahí queda tu opinión, que siempre pues enriquece estas tertulias que mantenemos por las mañanas aquí en Getafe Radio. Muchas gracias por llamarnos. Nada, os sigo escuchando. Hasta luego. Un saludo, hasta luego. Yo creo que el problema básico de los Monumentos Buenavista y que nadie se ocupa es saber dónde ha ido el dinero de las plusvalías. ¿En qué se gasta el dinero de las plusvalías y qué queda del dinero de las plusvalías? Para emplear ese dinero, pues como decía José Luis, no en hacer un parchecillo, que está muy bien hacer el parque infantil porque es un sitio de encuentro y tal, pero hay otras dotaciones que son de competencia municipal, como puede ser un centro cívico que también da mucha vida al barrio y que es una infraestructura que en Don Bueno Buenavista se ha planteado como un local y que es un parchecito que ni siquiera da servicio porque no está abierto todos los días. Y sí que habría que tener un proyecto de ciudad de largo plazo, decir, bueno, pues con el dinero de aquí o de allí o de allá vamos a hacer un centro cívico o vamos a hacer otro tipo de dotaciones o de servicios, como pues también el transporte público. Y efectivamente yo entiendo también la lógica, porque además una cosa que siempre hemos criticado es que parece que no aprendemos de los errores, y en el Bercial hemos tenido estos mismos errores que están padeciendo los Buenos Buenavista, pero hace 15 años, y sin embargo vemos que se siguen repitiendo en el tiempo. Que el concejal anuncie de educación anuncie que con dinero municipal se va a hacer una escuela infantil, pues perfecto, pero es que se debería exigir de alguna forma a la Comunidad de Madrid, que es la competente, la que tiene el dinero, para que se construyan, pues imagino que con datos reales y con las herramientas que pueda tener el ayuntamiento para exigir esas dotaciones. Pero si vamos a estar siempre los vecinos poniendo el dinero de cosas que no tenemos por qué pagar, pues no solamente no habrá dinero para las cosas necesarias, sino que pasará como en el Bercial, que se construye la escuela infantil si tiene un año cerrada porque la Comunidad de Madrid no pone personal, o se hace un colegio y luego tenemos que estar mendigando para que nos hagan las siguientes infraestructuras o ampliaciones, con el miedo de los padres que no saben sus hijos el año siguiente si van a seguir en el mismo colegio o se van a tener que ir a otro, y lo estamos sufriendo también ahora mismo en el Bercial con el colegio número 28. Entonces, los problemas de hace 15 años los seguimos padeciendo hoy día, y podemos traer al día la marmota. Hay problemas que están enquistados, como por ejemplo el elevador de las Margaritas, que es que sigue ahí sin funcionar y que no hay manera de que eso se ponga en marcha, y el problema al final lo sufre pues el vecino, que es el que menos culpa tiene de todo esto. Pues ahí quedan vuestras opiniones y el análisis que hacemos de esta información que conocíamos ayer. Y por petición de nuestros oyentes hay otro tema que me gustaría abordar con vosotros, y es la denuncia que hizo el colectivo Solidaridad Esperanza, acusando al Partido Popular de sembrar el odio hacia la comunidad musulmana. Ha habido muchas informaciones contradictorias respecto a este asunto. Han empezado a correr rumores por el pueblo, hablando que si se iba a construir una mezquita, si dónde no, si se quitaba la parcela a la diócesis de Getafe de la Iglesia del Bercial para construir una mezquita, no. Ayer hubo más de 100 vecinos en una asamblea que convocaron los vecinos del barrio del Bercial en el centro cívico para informarse respecto a este asunto, y la verdad es que la gente ha oído informaciones varias, pero no tiene claro qué ha ocurrido en toda esta historia. ¿Lo podíais esclarecer vosotros, que habéis sido testigos de las declaraciones que hizo la alcaldesa Sara Hernández en rueda de prensa y que habéis leído, igual que yo, la nota de prensa del Partido Popular, que fue la que desencadenó todos estos rumores o comentarios? ¿Lo podéis aclarar para que nuestros oyentes entiendan qué ha pasado y por qué esta denuncia de Solidaridad Esperanza? Hombre, al final casi le vamos a tener que dar la razón a la alcaldesa y va al chascarrillo sobre la red antirrumores. Quiero decir que en este caso los rumores sí están generando un caldo de cultivo que no es demasiado agradable. Dicho esto, y fuera de broma, estamos hablando de temas lo suficientemente sensibles como para que la demagogia no prevalezca, ¿no? Me refiero que hay veces que hemos dicho que es bueno que los partidos políticos o que las formaciones políticas utilicen todos los micrófonos que hay a su alcance o todos los altavoces que hay a su alcance para expresar sus opiniones, sus planteamientos políticos y sus iniciativas, pero hay también momentos en los que se tiene que tener cuidado, y con temas tan sensibles, insisto, como este, y hay que tener cuidado a la hora de lanzar o expandir o difundir determinados mensajes que pueden ir, valga la redundancia, sensibilidades, y que pueden generar un mayor problema ante, y tal y como está la sociedad ahora mismo con este tipo de temas, ¿no? Y deberíamos tener todos un poquito más cuidado. Cuidado y responsabilidad, porque el Partido Popular en este caso es un partido que en Getafe tiene cierto apoyo ciudadano, siendo la fuerza más votada, y no debería lanzar esos mensajes o esos bulos
de forma tampoco responsable, porque enseguida eso se expande. Y yo estaba el otro día en el parque del avión, del que sabéis que soy asiduo últimamente, y el rato que estuve no dejaban de venir los padres a preguntarme que si se iba a hacer la mezquita. Y yo me quedé muy sorprendido porque, bueno, podía entender que uno viniera porque había corrido rumor, pero no exagero si fueron como 20 personas las que vinieron a lo largo de 2 horas que estuve allí a preguntarme que si al final se iba a hacer una mezquita. Y todo esto viene por un bulo que sale de una nota de prensa del Partido Popular. Y yo creo que hay que ser un poquito más sensato a la hora de mandar mensajes, porque hacen mucho daño y estamos hablando antes de que se enfrentan las aficiones, pues en este caso se enfrentan los vecinos, porque ya estamos, yo he visto por ahí mensajes en las redes sociales, que falta casi que nos pongan fundamentalistas en los dos lados, y hay que apelar al sentido común. Lo que siempre hemos pedido a los vecinos y la gente que hemos estado un poco en los movimientos sociales y vecinales del barrio es que esas parcelas se junten y se hagan pues lo mismo que en lo Bueno Buenavista, que se haga un centro cívico en condiciones, porque tenemos uno muy pequeño que no da respuesta o solución a un barrio que ha crecido el triple de la población que tenía en su momento, o que se hagan otro tipo de equipamientos que den sentido y que den servicio no solamente al barrio Bercial, sino a todo el municipio. Es una parcela que está muy bien ubicada en el centro del Bercial, tiene el transporte del autobús también muy cercano, y hombre, estos mensajes pues no ayudan en nada a la convivencia entre los vecinos y entre las religiones. A mí me gustaría pensar y entiendo que no ha sido ni malintencionado, y sobre todo que ha podido ser un poco irreflexivo, porque en ese irresponsable. Tipo de situaciones, yo creo que la palabra es irresponsabilidad total del Partido Popular, que lanza una nota pues buscando quizá ganarse 4 adeptos, y al final lo que provocas es un efecto dominó en el cual pues en los tiempos que corren, con la sensibilidad tan grande que hay hacia los temas musulmanes y la sensibilidad que tiene la gente hacia esa circunstancia, yo creo que es muy irresponsable lanzar globos sonda como el que ha lanzado. La alcaldesa, recordemos que en rueda de prensa lo que dijo es que la mesa de convivencia se tendría que pronunciar sobre el hecho religioso y sobre que había muchas religiones que habían pedido espacio para poder realizar sus cultos. Entiendo que no solamente piden una mezquita, que también hay otros cultos que también están pidiendo espacios, y que la mesa de convivencia se tendría que pronunciar sobre el tema. En ningún momento pronunció la palabra mezquita, en ningún momento habló ni siquiera de la parcela del Bercial, o sea, habló en abstracto de que habría que ver qué solución se le busca a otras religiones que tienen el mismo derecho también que la católica a realizar su culto. Y además es que precisamente con los musulmanes pues hay un problema con la mezquita de la Alhóndiga que se va repitiendo, y que hay que buscarle una ubicación y una solución también a ese problema, con lo cual al final el Partido Popular se aprovecha con una nota de prensa en la que parece que no dice nada, pero al final lanza la insidia y la expande por las redes sociales y provoca un efecto dominó cuya consecuencia no sabes cuál va a ser, y ese es el peligro, y esa es la irresponsabilidad que yo veo en esas declaraciones. Eso es, para los oyentes interesados en este asunto tenéis a disposición en nuestra web, en la web de Getafe Radio, www.getaferadio.com, el audio de la alcaldesa en esa rueda de prensa en la que hablaba sobre este asunto. Y estoy buscando la nota de prensa del Partido Popular, que es la que desencadena todo este conflicto, para leerosla literalmente, en concreto su último párrafo, que es el que desencadena todo este conflicto, para terminar con esos rumores y que la gente sepa de lo que estamos hablando. Si me dais 3 minutos mientras que la localizo. No sé, Roberto, ¿cuál es tu opinión respecto a este tema? Yo, como principal interesado y instigador de la reversión de la parcela, yo creo y estoy convencido de esto, que yo respeto mucho las religiones, pero que quien quiera hacerse un sitio de culto, pues que se compre un suelo o que se alquile un local y que pague sus impuestos y que participen igual que el resto de la gente, y ya está. O sea, que la Iglesia Católica quiere hacerse una iglesia, pues que se compre un suelo y que se la construya, y que pague su IBI, que pague sus impuestos, y tal. Que lo quiere hacer la comunidad musulmana, pues igual, que se compre su suelo, que se haga su mezquita y que pague sus impuestos, como hace cualquier hijo de vecino.
ni un privilegio a ninguna es más que otra, y podemos decir lo mismo. En un barrio en el que hay unas necesidades primordiales y ostentosas de equipamientos públicos, pues a mí no me cabe en la cabeza que se le siga dando suelo, en este caso a la Iglesia Católica, para que se construyan iglesias. Y el caso que habéis comentado antes de Los Molinos, a mí me parece sangrante. Un barrio que no tiene absolutamente nada, se le da lo primero un suelo a la iglesia para que construya una parroquia, cuando a 600 metros hay otra. Yo eso es que no lo acabo de comprender, porque Getafe parece el mini Estado Vaticano. Estamos llenos de iglesias por todos los sitios. Sin embargo, Los Molinos, pues vemos que no tienen un centro de salud, que el colegio se ha quedado pequeño, es un mini colegio, no tienen escuela infantil, no tienen centro cívico. O sea, yo creo que los equipamientos generales deben primar sobre los equipamientos religiosos o de culto. Bueno, pues ya tengo esa nota de prensa adelante, en la que, en respuesta a las declaraciones de la alcaldesa, en las que anunció que se iba a revertir finalmente la cesión a la diócesis de Getafe de esta parcela en el Bercial, pues el PP responde emitiendo una nota de prensa en la que hablan de que fue Pedro Castro el que hizo esa cesión en el año 2006, o sea, al final es entrar en la política del y tú más, pero concluyen en esa nota de prensa con un párrafo que quiero leer literalmente para que nuestros oyentes sepan de dónde nacen las informaciones contradictorias que están llegando a los ciudadanos. En ese último párrafo, lo voy a leer literal, dice: el PP además quiere saber si la socialista Sara Hernández le ha quitado la parcela a la diócesis católica para dársela ahora a la confesión musulmana, con el fin de construir una mezquita, ya que las declaraciones de la alcaldesa son confusas y convendría que lo aclarase de forma inmediata. Ya os digo, las declaraciones de la alcaldesa las tenéis en nuestra web. Esta es la pregunta que lanzaba el Partido Popular en su nota, y la pregunta se ha convertido en afirmación, según ha ido corriendo de boca en boca, y por eso quería comentar este asunto hoy en el estudio, en nuestro programa de Getafe Radio, para aclararlo, porque lo que me parece cuanto menos irresponsable es que de la nota de prensa del Partido Popular salte la información al muro de Facebook del exalcalde Juan Soler de Getafe, que era el que afirmaba rotundamente que se iba a construir una mezquita en Getafe. Eso me parece cuanto menos irresponsable, y entiendo que mucha gente dé veracidad a esa información porque la está leyendo en el muro de un antiguo alcalde del municipio. Yo creo que hay que cuidar estos asuntos y que hay que tener mucha mano izquierda para evitar problemas de convivencia social en el municipio, y esa es la obligación de nuestros políticos. Los políticos están para solucionar problemas y no para crearlos. Y aquí lo que estamos viendo, y no lo hago extensivos al Partido Popular, a otras formaciones en general, es que lo que hacen es crearnos problemas a los vecinos, y tenemos que estar los vecinos preocupándonos de ir apagando los fuegos que están quemando. O sea, yo no tengo ninguna necesidad de estar con mi hija en el parque y tener que estar explicándole a los vecinos que todo esto viene pues porque el Partido Popular manda una nota de prensa en la que cuestiona esto, y eso ya se convierte en fe. Entonces yo creo que hay que apelar a la responsabilidad de las personas que están sentadas en el ayuntamiento, y que son las que tienen que regir, unos porque gestionan y otros porque tienen que fiscalizar la gestión del que gestiona, pues en facilitarnos la vida a los vecinos, que bastante tenemos ya con nuestras ocupaciones diarias y nuestro día a día, como para encima tener también que estar haciéndole su trabajo a ellos. O sea, yo, de verdad, o sea, hay cosas que no llego nunca a comprender. Decía Raquel que se pueden ganar 4 adeptos, pero es que no va a más, y lo que creas pues es eso, es a obligar a una asociación, luego entra a otra que es la red de inmigración. Hay un rifirrafe en Twitter entre la persona que lleva las redes sociales del Partido Popular de Getafe, que les acusa de que son unos canallas y tal, en fin, que al final esto a quién le viene bien. Yo no creo que no le viene bien a nadie. Hay que ser un poco cautelosos cuando uno lanza esos mensajes, y entre otras cosas pues porque enfrenta a vecinos, y vecinos con cara y con cara y nombre, que se ven en el parque, y que pues uno es musulmán y otro es cristiano, a cuento de que tenemos que estar aguantando estas cosas, cuando eso es una cosa que tiene que entrar en la esfera privada de cada uno, y facilitarlo. Yo digo que sí, que se facilite, pero no con privilegios a ninguno. Pues ahí queda esta reflexión que hemos hecho acerca de este asunto, y también me gustaría comentar con vosotros otra noticia que conocíamos ayer, y es que la empresa municipal Getafe Iniciativas ha adjudicado 180.000 euros para realizar 19 acciones de mejora de los polígonos industriales, que se va a llevar a cabo por parte de las entidades de conservación.
En muchas ocasiones hemos comentado aquí el mal estado de los antiguos polígonos industriales de Getafe, como pueden ser Los Olivos o el polígono de Los Ángeles, y no sé qué os parece. ¿Os parece suficiente esta inversión? ¿Hay que pensar en un plan B para esos polígonos industriales que están despoblándose, ya que los nuevos espacios industriales están acaparando la atención de las grandes empresas? No sé si hay que seguir invirtiendo en reconstruirlos o hay que empezar a pensar en un plan B. Hace unos días aquí en una de nuestras tertulias se comentaba en empezar a apostar por grandes áreas verdes en esos polígonos que están abandonados. No sé cómo lo veis, lo lanzo así para que me deis vuestra opinión. Bueno, hay que diferenciar también, hay dos temas. Uno, las entidades de conservación, que no dejan de ser juntas de propietarios y son entidades con empresas privadas que están utilizando un suelo, como ha dicho Roberto antes con el tema de los cultos. Entonces, si están utilizando un espacio, están utilizando un suelo y están asentados, pues ellos tienen también que asumir esas competencias. Luego, en cuanto a ayudar o en cuanto a aportar dinero, hombre, todo el dinero que se aporte para mejorar la situación del municipio es bueno. Otra cosa es de dónde sale y cómo se justifica ese dinero, tanto en los polígonos como en las zonas residenciales. Eso es evidente. Es algo que no se hace, o sea, no es la primera vez que se hace, que se viene haciendo prácticamente todos los años se aportan dinero para esos proyectos de mejora. Pues unas veces asfaltado, otras veces el tema de la iluminación de esos polígonos o el tema de las líneas de alta tensión en algunas ocasiones que también pasan por ahí, y todos los años se utiliza para acondicionar o para adecuar. ¿Cuál es la situación? Bueno, pues es cierto que hay determinadas áreas industriales pues que están obsoletas y que bueno, que las industrias por mucha mejora, por muchos parches que le vayas a poner, pues buscan otro tipo de espacios en los que estar con mejores dotaciones, mejores comunicados y con mejores accesos a la hora de salir y de entrar, ¿no? Estamos hablando de polígonos, el tema de fundamentalmente el polígono Los Ángeles y también Los Olivos, San Marcos, las Mezquitas, que son polígonos que se han quedado ya anquilosados, se han quedado encastrados ahí, y como digo, por mucho dinero que se le invierta, las empresas que había por tema de siderurgia, todo el tema de papeleras y demás, no van a volver porque no hay espacio ni infraestructuras que soporte una instalación de ese tipo. Está quedándose más para el tema de logística, pero la logística, como todo, evoluciona y las empresas de logística pues buscan más espacios abiertos y sobre todo unas zonas de comunicación que las tienen a 2 kilómetros mucho mejores y mejor acondicionadas. Totalmente de acuerdo. Esto al final no dejan de ser parches necesarios que hay que poner, pues porque si los bordillos están hechos una pena, pues hay que arreglar los bordillos, hay que asfaltar de vez en cuando, hay que ir limando pues esos problemas que tienen estos polígonos industriales tan viejos y tan obsoletos ya para el estándar que se pide hoy en día para una empresa de nueva implantación, con lo cual lo que estamos viendo es que se van empresas y no viene ninguna, con lo cual yo creo que lo que hace falta es una reflexión profunda de qué es lo que se puede hacer en esos polígonos industriales y cuál es el futuro que les espera y cómo acometerlo. Entiendo que hacer una gran inversión y hacer un gran esfuerzo tiene que ser con un plan de fondo y con una idea final de qué es lo que se quiere hacer en ese barrio. Pues de momento los parches, pues bueno, son una solución pasajera pues a problemas circunstanciales pequeñitos y puntuales. Totalmente de acuerdo con las intervenciones anteriores. A mí lo que me llama la atención de este fondo es la tardanza que se ha hecho a la hora de adjudicarlo, porque esto salió en mayo y eran 20 días para presentar y antes de un mes se tenía que haber presentado los proyectos adjudicatarios y sin embargo se ha hecho la semana pasada. 2 meses de retraso de las fechas y es un poco curioso esta tardanza. Luego que, bueno, por echar un poco, no lo he visto en profundidad, pero sí que veo que más o menos se ha correspondido la cantidad con lo que solicitaba cada junta de compensación y evidentemente hay polígonos que con 4.000 euros no van a solucionar sus problemas porque se arregle unas señales viarias o porque se acondicione un poco una acera. Yo considero que habría que hacer un estudio de los polígonos industriales y igual pensar en el futuro que queremos hacer con esos polígonos o a dónde queremos ir. Estamos, el otro día creo que se habló aquí o se puso sobre la mesa el polígono que está al lado de Corrugados, pues un polígono que está muy pegado a la zona urbana de Getafe. Creo que ha comentado Alberto aquí en la radio que estaba completamente abandonado, quedaban muy poquitas naves ocupadas. Sí, hay muchísimas además derribadas. Están derribadas, están en muy mal estado. Una sensación bastante... Pues habría que pensar qué queremos hacer con eso. Si eso queremos que esté ahí sí de per se para los restos
o hacer algún planteamiento de futuro con esos polígonos que están muy pegados a las zonas urbanas, que fácilmente podría ser asimilado como un espacio urbano, pero dándole otra vuelta, ¿no? Y pensar qué tipo de industria o qué tipo de empresas queremos que estén en el municipio y hacia dónde queremos ir. Parece pues esto que esto un poquito pues parchear, solucionar cosas muy pequeñas, pero no va a dar solución a ese, por ejemplo, si pongo ese polígono de ejemplo, como podría poner otros muchos, ¿no? Que están en unas condiciones bastante pésimas y que pasear por allí pues da hasta un poquito de resquemor por la situación visual en la que se encuentra el polígono. Y en esa zona hay pegada un suelo destinado a área residencial, que ya se hizo un estudio de detalle, acordaros, pero que la coincidencia con el cono de vuelo de la base aérea limitaba las alturas y el desarrollo urbanístico en principio no se ha llevado a práctica, pero ahí ya previsto ya un inicio de dotación residencial. Si empiezas a morder el melón, pues no te digo ni mañana ni pasado, pero de aquí a un futuro o a medio o largo plazo puede ir por ahí la solución a esa zona que, como hemos dicho y bien has dicho tú, está completamente acotada y limitada ya y incrustada dentro de lo que es casi la zona residencial. Estamos hablando... limitada con los cuarteles, pero muy cerquita también de lo que es el desarrollo de Laguna de Joacel y ya del tema del desarrollo de Molinos y Getafe Norte. Estamos hablando del área del polígono de Los Ángeles pegada a la ciudad. Al acabar los cuarteles. Eso es el puente, lo bajas y parece que te has ido a otro país. Los cuarteles, zona Laguna de Joacel, y ahí es cierto que queda un supermercado que es venta al por mayor, es un cash de estos que lo llaman ahora cash and carry, y lo demás ha desaparecido todo lo que había por ahí. Una vez que desapareció Uralita, al hilo de Uralita ha desaparecido todo y cada vez el solar se está extendiendo más y quedan ya pues las naves que lindan con el polígono Los Ángeles, que son la nave de corrugados y una nave de transporte grande y otra creo que es alquiler y almacén de vehículos, que está también ahí pegada. Pues permaneceremos atentos, veremos cuáles son los planes de futuro de estas zonas industriales que están se han deteriorado con el paso del tiempo y las empresas están apostando por otras zonas tipo Gavilanes y nuevos polígonos mejor comunicados. Y quería terminar la tertulia de hoy para hablar de esa iniciativa que ha puesto en marcha ACOEG, la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Getafe, de ofrecer talleres de cocina para los niños y niñas en las galerías comerciales. ¿Qué os parecen este tipo de iniciativas que persiguen fomentar el comercio de proximidad? Pues la verdad que al final consiguen el fin que tienen, que es dinamizar y conseguir llevar gente a unas galerías comerciales que están atravesando un momento catastrófico, que cada vez van a peor, que no ayuda que vayan cerrándose pequeños comercios y que se vayan quedando cada vez más vacías, porque al final eso como que echa un poco para atrás. Cuando tú entras en una galería comercial y te ves la mitad de los locales vacíos, pues al final parece como un efecto contagio, que al final esa galería acaba muriendo. ACOEG lo que está intentando es revitalizar un poco pues esa afluencia de gente, y qué mejor, porque además han tenido un éxito tremendo esa primera convocatoria que hicieron durante el mes de julio, qué mejor que tirar de los niños, de actividades para niños. En este caso yo creo que es una iniciativa formidable. Son en grupos de 25 niños que se tienen que apuntar en la propia galería y que después se hará allí, o si no hay posibilidad porque en algún barrio no hay galería comercial, pues en el centro cívico. Pero al final es una forma de retroalimentar esos problemas que tienen las galerías comerciales e intentar limarlos de alguna forma y echarles una mano a esos pequeños comercios. A mí me parece una iniciativa fantástica, como muchas otras que está desarrollando ACOEG, que van en la misma dirección. Y sobre todo implicar a los pequeños y darles esas herramientas. Es algo cultural, al final. El ir a un centro comercial o ir a la tienda del barrio es algo también cultural que se construye desde que eres pequeño. Y los talleres de cocina pues enriquecen mucho, evidentemente. Sí, porque además de acercarles al comercio de proximidad, pues se trabaja sobre cómo comer sano, ¿no? Se trabajan otros valores que están muy en boga ahora mismo y que se trabajan en los coles, y por qué no hacerlo también desde este tipo de iniciativas. Es un acierto porque sabéis que hay programas en la televisión ahora que copan el éxito de la cocina, y también para niños, y bueno, pues se lleva un poco al hilo que se ve en la televisión allí, ¿no? Y los niños, yo por ejemplo no estuve en la que hubo en el Bercial durante las fiestas, pero me han contado que dentro de los juegos fue el éxito tremendo, porque
todos los participantes, todos los papás me contaron que fue una experiencia de 2 horas, que los niños se lo pasaron muy bien, todos disfrutaron muchísimo y que tienen mucho éxito por eso, porque lo que ven en la televisión lo pueden hacer en su barrio o en su ciudad en este caso. Y al hilo también viene, por ejemplo, la actividad del Centro Cívico más demandada del Bercial es taller de cocina para niños. Además, es de los poquitos que hay, pero por lo visto va a ser masificado la presencia de todos los papás que queremos, yo me incluyo, que nuestros hijos pasen la tarde del viernes cocinando, y a mí me parece un acierto por parte de ACOES que se lleva a todos los barrios, que se hagan las galerías comerciales para que se revitalicen con los chavales. Son 50 niños los que van a ser, tienen que ir acompañados los papás, pues con lo cual con poquito se van a llenar las galerías y los niños van a disfrutar haciendo un taller y lo que decía Raquel, van a tener una cosa que hemos perdido, que es ir a acompañar a nuestros padres a los centros o a la galería, donde el pollero te conoce, donde es una relación más de amistad y de que uno pues sabe su vida, se cuenta y también se comparte con las vecinas del barrio, que se está perdiendo porque vamos a los centros comerciales de forma anónima completamente, cogemos una bandeja y nos vamos para casa. Y ya para terminar, recordar, ya que sacabas a colación esas actividades en los centros cívicos, que durante los días de hoy y mañana, si no me equivoco, 13 y 14 de septiembre, se entregarán los números a todos los interesados en participar en estas actividades en los centros cívicos de Getafe, que son diversas y sobre las que ya ha informado el Ayuntamiento de Getafe, buzoneando ese boletín al que nos tienen acostumbrados, en el que recogen una tras otra esas actividades en los distintos barrios del municipio. Recordar a nuestros oyentes que durante hoy y mañana, de 10 a 1:30 y de 5 a 7, podrán recoger esos números para poder inscribir a sus niños o inscribirse ellos mismos en cualquiera de estas actividades deportivas, de manualidades, todo tipo de actividades. Las tenéis a vuestra disposición también en la web www.getafe.es. ¿Vale? Así que ahí queda esta información. Pues hasta aquí la tertulia de hoy de Getafe Despierta, con los que más saben de la información local, con los periodistas locales, periodistas expertos en información de la zona sur de Madrid, muchos de vosotros. Gracias por haberme acompañado hoy en la tertulia de Getafe Radio. Y nada, a nuestros oyentes decirles que en unos minutos continuaremos repasando la actualidad informativa local, que viene cargada de noticias. Intentaremos hablar con sus protagonistas, porque son ellos los que mejor os pueden contar lo que está pasando en Getafe. Y también quiero recordaros o informaros que mañana nuestra habitual tertulia con Pedro Castro, José Valentín y Mariano se retrasa 1 hora. Vamos a hacer esa tertulia de 11 a 12 de la mañana, porque queremos estar presentes en esa rueda de prensa que ha anunciado la alcaldesa Sara Hernández a las 10, para hablar sobre el tema con el que arrancábamos el espacio de hoy, ese conflicto que mantienen Getafe Club de Fútbol y Ayuntamiento de Getafe por el uso de la ciudad deportiva. Así que, lo dicho, atentos a vuestra aplicación de móvil, pero a partir de las 11. Mañana os vamos a hacer madrugar menos. A partir de las 11 arrancaremos con nuestra habitual tertulia, para las 12 continuar con el repaso de la actualidad municipal. Así que nada, en unos minutitos seguimos contándoos lo que pasa en Getafe. Un saludo. En septiembre en Getafe los comerciantes salen a la calle con sus productos. La campaña está promovida por la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Getafe y arranca los días 9 y 10 en Juan de la Cierva y Sector 3. Continuará el 16 y 17 en Las Margaritas y Alhóndiga, 23 y 24 en Centro y Perales y el 30 de septiembre y 1 de octubre en San Isidro y el Bercial. Participan 450 establecimientos. Aprovecha las ofertas y descuentos. El proyecto cuenta con el patrocinio y la colaboración del Ayuntamiento de Getafe y Getafe Iniciativas GISA, dentro del Plan de Desarrollo Económico. Habrá espectáculos infantiles y talleres para los más pequeños, porque juntos construimos barrio. Participa.
If you wanna see some crazy and also lazy, then you should meet me and my friends. Even though we got no money, we're sure as hell funny. Yeah, everything's better with them. We're just like ooh, ooh, ooh. We don't worry about tomorrow. We just do, ooh, ooh, what we wanna do tonight. Waking up at sundown, the world's our playground, and we don't even have to pretend. Every time we're together, it doesn't get better, and every day's like a weekend. We're just like ooh, ooh, ooh. We don't worry about tomorrow. We just do, ooh, ooh, what we wanna do tonight. So don't tell me how to act or how it should be. All we wanted is to be free. We don't wanna be like you. Oh, 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 you see, we just act a little crazy, and we're following the heartbeats. We don't wanna be like you. Oh, oh, oh. Got the boombox blasting, and we're just laughing. The neighbors try to shut us down, but you know they can't blame us for acting shameless. Now we just like to have some fun. We're just like ooh, ooh, ooh. We don't worry about tomorrow. We just do, ooh, ooh, what we wanna do tonight. Before we all grow old. So don't tell me how to act or how I should be. All we wanted is to be free. We don't wanna be like you. Oh, 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 oh. You see, we just act a little crazy, and we're following the heartbeats. We don't wanna be like you. Oh, 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 oh. Don't wanna be like you. Don't wanna act like you. Oh, 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 oh. Don't wanna be like you. Don't wanna act like you. I know that I'm just wasting time, but I don't wanna let it go. I don't wanna let it go. And I know that I might not be fine, but I will never let it go. No, I will never let it go. So don't tell me how to act or how I should be. All we wanted is to be free. We don't wanna be like you. Oh, 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 oh. You see, we just
Las noticias de Getafe tienen su espacio. Comienza Getafe Despierta. La información local, las tertulias, los debates, las entrevistas. Todo esto y mucho más, presentado y dirigido por Ruth Holgado. De lunes a viernes a las 10. El informativo local de tu ciudad se llama Getafe Despierta. Getafe Radio te suena. En septiembre en Getafe los comerciantes salen a la calle con sus productos. La campaña está promovida por la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Getafe y arranca los días 9 y 10 en Juan de la Cierva y Sector 3. Continuará el 16 y 17 en Las Margaritas y Alhóndiga, 23 y 24 en Centro y Perales y el 30 de septiembre y 1 de octubre en San Isidro y El Bercial. Participan 450 establecimientos. Aprovecha las ofertas y descuentos. El proyecto cuenta con el patrocinio y la colaboración del Ayuntamiento de Getafe y Getafe Iniciativas GISA, dentro del Plan de Desarrollo Económico. Habrá espectáculos infantiles y talleres para los más pequeños, porque juntos construimos barrio. Participa. Hace unos días conocíamos que el Ayuntamiento de Getafe iba a invertir 1 millón de euros para rehabilitar los centros cívicos de Juan de la Cierva y San Isidro. Los trabajos se centrarán principalmente en la mejora de la accesibilidad, la renovación y embellecimiento de los elementos de carpintería, cristalería, baños y fontanería o la mejora de salas y salones de actos.
Fue la alcaldesa Sara Hernández la encargada, junto a la concejala de mantenimiento Raquel Alcázar, de hacer este anuncio. El Gobierno municipal ha señalado que la rehabilitación de estos centros cívicos, que son 2 de los más antiguos de Getafe, es un compromiso adquirido dentro del proceso de mejora y afianzamiento de la participación ciudadana, que trasladará en el futuro también a otras instalaciones municipales del barrio. La empresa municipal del suelo y la vivienda de Getafe comenzará este otoño la construcción de 147 viviendas protegidas en el barrio de El Rosón, bajo la tipología VPPL, vivienda protegida de precio limitado. De algunas de estas 147 viviendas serán destinadas al alquiler público y alquileres sociales. Los adjudicatarios de estas viviendas han sido nombrados mediante sorteo y han podido ya realizar la reserva de estas viviendas. De hecho, estas reservas fueron efectuadas en noviembre de 2015. ¿Cuál ha sido la fórmula para adjudicarlas? Pues por estricto orden del sorteo. El sorteo se realizó el 23 de marzo en el Teatro García Lorca y en él participaron 300 personas. La MSV fue tirando de lista, fue llamando a las personas interesadas en estas viviendas y todos aquellos que han cumplido los requisitos y han entregado los importes que ha estipulado la MSV, pues han podido acceder a estas viviendas que en breve, como os decíamos, comenzarán a ser construidas en el barrio del Rosón. También conocíamos el pasado lunes que el Ayuntamiento de Getafe vuelve a apostar por la concienciación medioambiental como una de sus señas de identidad, a través de un nuevo programa denominado Ecoescuelas. Como nos informan en esa nota de prensa, el objetivo principal se centrará en potenciar la educación ambiental de los menores y de sus familias mediante la participación en el proyecto de 10 centros educativos del municipio. Esta iniciativa, que se unirá en las próximas semanas a otras como la Liga del Reciclaje que llevará a cabo Lima, también en centros escolares, animará a los alumnos y alumnas a participar en un proceso de análisis y mejora ambiental de su entorno. Se trata de que estos proyectos trasciendan los propios límites del centro, incorporando a los agentes del ámbito extraescolar, favoreciendo así la convivencia, el ejercicio de la ciudadanía, el intercambio de experiencias y la participación democrática. La Delegación de Educación, impulsora del programa, se compromete así a promover el conocimiento de la educación ambiental entre los más jóvenes de Getafe. El punto de partida es el estudio por parte del alumnado y del resto de la comunidad educativa de la situación real de su centro con respecto a la gestión de residuos, gasto energético, uso de agua, contaminación acústica, calidad de las relaciones humanas, etcétera. A partir de ese análisis se establecerá un plan de acción para resolver los problemas detectados. También contarles a nuestros oyentes que los barrios del sector 3, Buenavista y Los Molinos contarán con 3 nuevas áreas caninas con circuito agility que se suman a otras 3 áreas con estas características que ya se instalaron en los barrios de Perales del Río, sector 3 y El Bercial. Estos recintos caninos dispondrán de bancos, papeleras, dispensadores de bolsas, bebederos y un circuito para que los perros puedan ejercitar su musculatura.
¿Dónde estarán situados? Pues van a estar en la senda de Balú, junto al Instituto José Hierro del sector 3, en la calle de la Gran Sultana, esquina con la calle Dulcinea del Toboso, en el barrio de Los Molinos, y en Buenavista, en la calle Ignacio Sánchez Coy. El ayuntamiento apuesta por este tipo de parques para que las mascotas pues tengan una zona en la que ejercitarse y también sirvan de punto de encuentro entre los propietarios de las mismas. Así que, lo dicho, en los próximos meses, en las próximas semanas, empezarán estas obras que cuentan con un presupuesto de 66.141 euros y que pretenden acentuar la campaña de educación y concienciación cívica para los dueños de estas mascotas en cuanto a la recogida de las heces caninas o en cuanto a llevarles con sus correspondientes correas por la calle. Así que ahí queda un paso más del gobierno municipal respecto al tratamiento de nuestras mascotas, facilitando estas áreas caninas. Informaros también que hoy se cumplen 45 años del asesinato de Pedro Patiño. Hemos podido hablar con la secretaria general de Comisiones Obreras, Isabel Martínez, y nos ha adelantado en los micrófonos de Getafe Radio que se está preparando un homenaje en su memoria que tendrá lugar a principios de octubre en el municipio en el que residió, en Getafe, probablemente cerca del edificio que lleva su nombre, que está ubicado en el barrio del Bercial. Así que lo dicho, se cumplen hoy 45 años del asesinato de Pedro Patiño en la ciudad vecina de Getafe, Leganés, fue donde ocurrieron los hechos. Ahí queda esta información que ampliaremos en los próximos días. Contaros también que han sido absueltos de 2 delitos de amenazas y atentados los 2 sindicalistas de Coca-Cola, los 2 trabajadores y sindicalistas de la factoría de Coca-Cola de Fuenlabrada, Juan Carlos Asenjo y Alberto Pérez, han sido absueltos por el juzgado de lo penal número 5 de los delitos de amenazas y atentado, al retirar la Fiscalía las acusaciones que pesaban sobre ellos. Ambos acudieron al juicio y se mostraron muy satisfechos porque finalmente la Fiscalía haya decidido retirar estas acusaciones. Ambas partes han conciliado y, a pesar de las reticencias morales, porque entienden que los daños que sufrió el agente se los produjo durante el desalojo del Salón de Plenos, Juan Carlos Asenjo ha admitido la autoría de estas lesiones, lo que implica una multa de 10 euros al día durante 6 meses, según nos informaron. No obstante, el portavoz del comité de empresa de la factoría ha asegurado que se sienten satisfechos con esta resolución y la verdad es que todos los compañeros de estos 2 sindicalistas encausados pues han celebrado finalmente que esta historia haya acabado de esta manera, con la retirada de la Fiscalía de las acusaciones y con una multa económica para uno de los implicados. Y queríamos terminar haciéndonos eco de una noticia que se produjo la semana pasada, y es que David Moreno, el administrador de PSG, todos recordaréis el caso PSG, ha ingresado en la cárcel de Navalcarnero tras haber estado ya en un centro de internamiento en 3er grado durante 2 años. David Moreno Pingarrón, administrador único de PSG, cumple condena por haber estafado a 1.800 cooperativistas que habían depositado entre 24.000 y 30.000 euros a la empresa que él administraba y que tenía varias cooperativas tanto en Getafe como en Móstoles. La pelea de todos los cooperativistas estafados acaba con final feliz porque ellos han podido recuperar las cantidades aportadas gracias al seguro que existía sobre las mismas, y finalmente los juzgados han dirimido que el responsable de PSG, su administrador único, David Moreno Pingarrón, tendría que
pagar por esta estafa, pues siendo internado en una prisión, como así ocurrió la semana pasada. Así que aquí queda esta información para nuestros oyentes, ya que sabemos que muchos fueron algunos de los estafados dentro del caso PSG. Y hasta aquí el repaso informativo de hoy. Os seguiremos contando mañana todo lo que sucede en Getafe. Recordad, la tertulia se retrasa una hora. Comenzaremos a las 11 con nuestra habitual tertulia de los miércoles con José Valentín y Pedro Castro. Mañana no estará José Luis Sánchez y Fuentes, le sustituiré yo al frente de la tertulia, y a segunda hora os contaremos lo que sucede en esa rueda de prensa convocada por la alcaldesa Sara Hernández a primera hora de mañana para tratar los asuntos que van al pleno de esta semana, al pleno municipal, pero antes para abordar un asunto de plena actualidad, y es ese conflicto que mantienen Ayuntamiento de Getafe y Getafe Club de Fútbol por el uso de las instalaciones deportivas. Así que lo dicho, mañana más información en los micrófonos de Getafe Radio. Os esperamos al otro lado, como cada día. Un saludo, hasta luego. Descuentos. En septiembre en Getafe los comerciantes salen a la calle con sus productos. La campaña está promovida por la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Getafe y arranca los días 9 y 10 en Juan de la Cierva y Sector 3. Continuará el 16 y 17 en Las Margaritas y Alhóndiga, 23 y 24 en Centro y Perales y el 30 de septiembre y 1 de octubre en San Isidro y El Bercial. Participan 450 establecimientos. Aprovecha las ofertas y descuentos. El proyecto cuenta con el patrocinio y la colaboración del Ayuntamiento de Getafe y Getafe Iniciativas GISA, dentro del Plan de Desarrollo Económico. Habrá espectáculos infantiles y talleres para los más pequeños, porque juntos construimos barrio. Participa.